Bienvenidos todos a la continuación de lo que es la unidad 11 llamada concesión y servicio público. Recuerden que ayer definimos la concesión administrativa, leo nuevamente, en la página 260 hasta la parte final. Nos menciona aquí el autor que para él es el acto jurídico unilateral por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien públicos que le pertenecen a aquel, satisfaciendo necesidades de interés general. Bueno, esa es la definición, pero recuerden que yo también les daba una explicación de por qué existe la concesión y mencionábamos que son precisamente temas en los cuales el Estado a veces queda rebasado en cuanto a falta de presupuesto y pues termina realizando una invitación a los particulares para que lo apoyen precisamente brindando estos servicios o atendiendo estos bienes públicos para efecto de que el ciudadano no quede a la deriva y obviamente el Estado reciba este apoyo que en determinado momento por falta de recursos no puede echar a andar. Entonces, lo explicábamos ayer. En la parte final hablábamos que en cuanto a la naturaleza jurídica de la concesión, que está en el punto 43.5, el inciso C es el que nosotros íbamos a tomar, o no, en ese nos íbamos a basar, que es un acto unilateral, porque recuerden que la concesión administrativa es un acto administrativo y obviamente esa es la naturaleza jurídica que más va a ser la idónea, mejor dicho, va a ser la idónea para lo que sería la concesión. Ahora, con los temas nuevos, por favor les pediré que nos vayamos al punto 43.6, en donde dice como subtítulo los elementos subjetivos de la concesión. Bueno, la concesión tiene sujetos que van a estar interviniendo o dentro de lo que es la concesión administrativa. Va a estar lo que en el inciso A aparece con el nombre de concedente. Después el otro sujeto es el concesionario y vamos a tener un tercer elemento o tercer parte dentro de lo que es una concesión, que va a ser el usuario. Explicamos. El concedente es precisamente pues, el Estado, a través de la federación, a través de un gobierno local, a través de un municipio, en donde al ser dueños obviamente de lo que vas a concesionar, tiene que venir este razonamiento que explicábamos en la anterior lección, de aquello que el Estado no puede realizar por falta de presupuesto o tal vez no le interesa tanto realizar y que le va a brindar la oportunidad al particular a que opere en determinado tema. Entonces, el concedente es precisamente esto, quien va a brindar la concesión, pero el concedente tiene ciertas particularidades que quiero que entendamos. El concedente es el que va a elegir, y lo va a elegir, sí, respetando el principio de legalidad, porque tienen que haber normas que van a regir la concesión de X o Z materia, pero al final de cuentas es el Estado como concedente el que va a decir quién es el que va a ser beneficiado con una concesión. De tal suerte que pueden haber 3, 4, 5 personas físicas o morales solicitando la concesión, por ejemplo, para lo que sería un sistema de cable en algún municipio, pero quien va a determinar precisamente es el concedente. No es que sea capricho, si es unilateral, obviamente tiene que partir por un análisis de todos los elementos y los requisitos que se requieren para una concesión, pero al final del día el que tiene la última palabra es precisamente el concedente, es el Estado, a través, repito, de la federación, de los gobiernos locales o en su caso de los municipios. Entonces, el concedente precisamente es quien va a otorgar la concesión. El segundo elemento es precisamente el concesionario, que es, aclaro, la persona física o moral. Obviamente son particulares, pero recuerden que puede ser persona física o moral que va a recibir la concesión que el concedente le va a otorgar. Y obviamente el concesionario debe tener debe cumplir con ciertos requisitos que vamos a ver un poquito más adelante para poder hacer uso precisamente de esta concesión. Aquí en el inciso B se los menciona, ¿no? Yo lo único que quiero recalcar es que debemos entender que este concesionario puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Particular sí,
en ambos casos que les estoy planteando estamos hablando de particulares, pero unos pueden estar constituidos como persona moral y en el otro caso estaríamos hablando de una persona física. E incluso les hablan que puede tratarse hasta de bueno, eso perdón, respecto a lo que es el concesionario. Ahora, el tercer elemento, nos vamos a la página 262, lo nombran aquí en el texto como el usuario. Muchos dicen, ¿es el beneficiario? No, es el usuario. Repito, no confundir beneficiario con usuario. Aquí es el usuario. Por redacción del autor nos dicen que es la persona física o moral cuyos requerimientos de prestaciones van a ser satisfechos con el servicio público concesionado. Entra en relación con el concesionario y solo de manera excepcional con el órgano público concedente. Es decir, todos nosotros cuando hacemos uso del transporte público, todos nosotros cuando hacemos uso de una señal de televisión, de un sistema de cable, somos los usuarios precisamente de esas concesiones, porque el concedente es el que otorgó, por así decir, la señal para que un concesionario haga uso de ella y ahí vaya colocando programas de televisión como pueden ser noticieros, novelas, etcétera. Y el usuario va a ser precisamente ese consumidor, el que va a estar viendo la televisión, en el caso de un sistema de cable que tendrá que pagar una tarifa mensual para que tenga los canales de cablevisión. El usuario en el caso del transporte público va a ser precisamente quien, pagando X cantidad de dinero, va a poder subirse a un camión, podrá subirse a un taxi, podrá subirse al transporte en general, ¿no? Y que te trasladen de un lugar a otro. El concesionario, repito, es el dueño de esa unidad, ese taxi, ese camión que te va a transportar, pero que él recibió esa concesión de parte del Estado, sea por la Federación o por parte de lo que sería transporte local, y le permite obviamente cobrarle al usuario, en estos casos de transporte, una tarifa. Pero al final de cuentas el que se va a estar transportando, quien va a ir de un lado a otro es precisamente el usuario. Por eso muchos hablan de beneficiario, pero quiero que nos familiaricemos con el tema de el usuario. Y nos dice aquí que va a haber un trato directo, por supuesto, entre el usuario y el concesionario, porque precisamente el usuario está o teniendo un trato habitual con el concesionario cuando le pagas una tarifa, cuando si te subes a un taxi, cuando te lleva de un lugar a otro. Entonces, el contacto entre el usuario y el concesionario es más común que entre el usuario y lo que sería el concedente. Estaríamos hablando del Estado, ¿no? Ahora, repito, los tres elementos de la concesión son concedente, concesionario, usuario. Concedente va a ser precisamente quien lo otorga. El Estado, llámese a través de federación, entidades, gobiernos locales o municipios. Si estamos en presencia de lo que es el concesionario, va a ser una persona física o moral, estamos hablando de particulares, y el usuario son todas las personas que van a aprovechar precisamente lo que es el tema lo concesionado, ¿no? Que en este caso va a ser hacer uso de un transporte, hacer uso de una señal de televisión, etc. Ahora, les pido por favor que dentro de lo que es la página 262 nos vayamos a el punto 43.9, donde dice capacidad del concesionario. Yo les comentaba que el concesionario tiene que cumplir con ciertos requisitos para que obviamente le puedan otorgar la concesión. Y algo fundamental es que tenga la capacidad de poder echar a andar esa concesión. Pero dentro de lo que generalizamos como capacidad, vamos a ver que debe tener diferentes tipos de capacidad del concesionario para que el concedente se lo pueda otorgar. En el primer punto nos hablan acá de lo que sería la capacidad de goce. Bueno, aquí el autor, esto es algo que para ustedes ya es algo muy sabido. Sin embargo, leo las primeras dos líneas que dice el autor. Dice, toda persona tiene capacidad de goce, que según Rafael Rojina Villegas, es la aptitud para ser titular de derechos y para ser sujeto de obligaciones. Es decir, esto que es algo básico, en este caso, pues tiene que incluirse, ¿no? Que quien esté solicitando la concesión de algo debe tener precisamente esta capacidad de goce, es decir, que sea titular de derechos y de obligaciones. Esta creo que es bastante simple. Después pasamos a la página 263
en donde nos van a hablar de las limitaciones de las actividades sujetas a concesión, pero para tratar de llevar una lógica respecto a las capacidades, eso lo dejaré para después, y nos vamos al punto 43.12 que nos habla de la capacidad técnica del concesionario. ¿Qué debemos de entender la capacidad técnica del concesionario? Que quien está pidiendo la concesión tenga los conocimientos de la materia de la concesión. Es decir, pensaríamos, si vas a concesionar o se va a concesionar una señal de cable de televisión, pues tú estás pensando que la persona que la está solicitando, él o su equipo de trabajo con el que está solicitando lo que es la concesión, son personas que deben de tener conocimientos de lo que sería telecomunicaciones, deben haber ingenieros, etcétera. ¿Cómo lo vas a, obviamente cómo vas a corroborar que tú conoces eso? Tienes que anexar currículums de las personas que se van a sumar a este proyecto en el momento en que sea otorgada la concesión. Por lo tanto, tienes que mostrar el currículum de varias personas que conocen de esta materia, es decir, que tienen como profesión el tema específico de lo que se esté hablando para concesionarse. Entonces, cuando hablamos de capacidad técnica, implica precisamente eso, que quien esté pidiendo la concesión conozca profesionalmente del tema a concesionarse, de lo que estemos hablando. Después, en el 43.12 nos habla de la capacidad financiera. La capacidad financiera es más que obvia. Si tú vas a incursionar buscando una concesión, debes de tener el capital para poder echarlo a andar. De tal suerte que el Estado necesita, recuerden que hablábamos de la concesión se da porque el Estado no tiene el recurso generalmente para poder echar a andar un servicio público, entonces invita al particular. Una premisa importante es que el particular sí tenga ese dinero para poderlo echar a andar. Entonces, lo que se tiene que revisar por parte del Estado es que precisamente este particular acredite que tiene los recursos necesarios. Es decir, que más allá de la capacidad técnica, es decir, que conoces profesionalmente el tema, que tengas los recursos económicos. Entonces, la forma habitual es que tú ofrezcas una garantía. Es decir, una garantía, tienes que demostrar que hay recursos necesarios. Por supuesto, tendrás que exhibir temas de cuentas bancarias que den un soporte para que bajo el análisis de ver si tú eres alguien al que se te puede otorgar la concesión, que una vez que se te otorgue vas a tener la suficiencia de recursos económicos para poderle echar a andar y que aún en momentos de crisis tú tengas un recurso para poder sacar adelante esta concesión, en el entendido de que recuerden que son servicios que la sociedad necesita, pero que el Estado desafortunadamente no tiene el recurso. Entonces, cuando hablamos de la capacidad financiera, toda persona física o moral que esté buscando precisamente una concesión tendrá que ofrecer una garantía. Y obviamente la garantía implica recursos que tú tengas para poder solventar todo lo que se necesita para echar a andar una concesión. Entonces, cuando hablamos de capacidades, repito, estamos viendo capacidad de goce, ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad técnica, que conozcas de la materia de la materia a concesionar. Les puse como ejemplo telecomunicaciones y lo que estás buscando es una señal de cablevisión, por así decirlo, ¿no? Y la capacidad financiera, bueno, que tengas los recursos económicos para poderle echar a andar y tienes que garantizarlo precisamente para que el Estado con toda confianza te pueda otorgar a ti esa concesión, sabiendo que no vas a dejar a los ciudadanos pues a la deriva en un momento de crisis financiera, ¿no? Podríamos pensar lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Muchos concesionarios ahorita empiezan a tener tal vez un decrecimiento en lo que son el ingreso de diferentes, de la materia de lo que ellos tengan concesionado, y ahí es donde precisamente el Estado tuvo que haber hecho un análisis suficiente para ver que los concesionarios tuvieran los recursos necesarios hasta para estos momentos de crisis, porque es la sociedad quien requiere de ese servicio público que se está concesionando precisamente en particular. Bueno, entonces eso, repito, respecto al esquema de la capacidad que debe tener todo concesionario para que el Estado le pueda brindar precisamente o otorgar lo que es una concesión. Ahora sí, me regreso al punto 43.10, en la página 263 en la parte alta, les dije que me lo salté para que pudiéramos hablar primero de lo que eran las capacidades.
y nos habla de lo que van a ser las limitaciones de las actividades sujetas a concesión. El Estado, más allá de que pueda analizar que no tenga los recursos suficientes para X o determinada actividad, tiene que priorizar qué actividades sí y qué actividades no van a poder ser objeto de concesión. Al final de cuentas, recuerden que quien tiene el eje rector es precisamente el Estado. De tal suerte que van a haber algunas materias, van a haber algunos temas en los que el Estado no va a invitar a los particulares porque ellos consideran que son temas estratégicos que deben ser controlados y dirigidos solamente por el Estado. Por ejemplo, aquí el autor les menciona temas como la emisión de moneda. Es decir, nosotros sabemos que en el país solamente el Estado puede emitir los billetes y las monedas que van a circular acá para lo que sería el día a día de nuestro país en la compraventa de productos. Repito, la emisión de moneda no se le concede a un particular, esa es considerada un área estratégica para el Estado. Les mencionan aquí también la energía nuclear, pues por obvias razones, pero les van a citar aquí el tema del petróleo. Yo les he comentado que este libro es la 6ª edición, y obviamente tenemos que ir adecuando algunas situaciones. Lo que es el tema del petróleo, hasta hace relativamente poco, es decir, a finales del gobierno del expresidente Peña Nieto, ya se permitió que el capital privado empezara a incursionar en temas de lo que es petróleo. Anteriormente era un esquema totalmente estatal para lo que era el manejo de los recursos de hidrocarburos y petróleo en este país. Hoy en día ya se da la oportunidad de que algunos particulares incursionen en temas y tanto de lo que es la explotación como la venta de la gasolina. Ustedes han visto que anteriormente las gasolineras eran solamente de Pemex. Hoy en día ustedes pueden ver en las diferentes ciudades del país que existen las gasolineras de Pemex, pero ya empiezan a haber otras más. De hecho, ya pareciera como que vemos más gasolineras distintas a las de Pemex que las mismas de Pemex. Entonces, el petróleo es un área que ya el Estado abrió la puerta en el anterior gobierno y en este se ha mantenido a que el capital privado pueda ir incursionando, no en su totalidad, pero sí en algunos temas de lo que es el manejo de los hidrocarburos. Lo que es la energía eléctrica, sí, ahí todavía está muy cercado precisamente para que solamente el Estado lo esté manejando. Todos vemos que Comisión Federal de Electricidad pues es quien tiene acaparado esta parte. Es lo que muchos consideran monopolios del Estado, es decir, que es una actividad que solamente la puede ejercer directamente el Estado. Repito, esto es por un tema de estrategia que el Estado considera que no se le debe brindar a un particular. ¿Cuáles podrían ser los miedos por parte de generalmente los diferentes estados a no brindar algunas materias para efecto de que puedan ser concesionados? Pues generalmente hablan de que son las fuentes principales de los recursos de un país y que si tú se lo otorgas a un particular, el particular al trabajarlo, pues generalmente el dinero será, o sea, la ganancia será para él. Si lo maneja el Estado, la ganancia debe ser para el Estado y quedaría ahí precisamente. Entonces, cuando hablamos todavía de empresas transnacionales, es decir, empresas que no tienen su sede como tal en nuestro país, vamos a pensar en una empresa norteamericana, una empresa inglesa que viene a nuestro país y se le da la oportunidad de explotar alguna de estas áreas que se han considerado estratégicas, las ganancias que obtendrían estos empresarios bajo esta lógica no se quedarían al 100% en nuestro país, sino que se irían precisamente al país de origen de la empresa, que podría ser Inglaterra, que podría ser Estados Unidos o donde estuviéramos hablando. Entonces, lo que consideran muchos estados es mejor proteger estas áreas y no permitir que sean objeto de concesión y, por lo tanto, solamente el Estado los debe de manejar. Nosotros en la actualidad tenemos un gobierno que busca precisamente proteger un poco más estas áreas estratégicas con la idea central de que las ganancias que se puedan obtener de la explotación de estos bienes o servicios pues le queden aquí mismo al país, ¿no? Entonces ese es el motivo o la idea central de por qué poner límites en lo que es el esquema de lo que puede ser concesionable. Es decir, no todo lo va a poner el Estado a oportunidad. Por eso les hablaba de que el Estado prioriza, ¿no? Qué actividades sí y qué actividades no. Por ejemplo,
En su momento Telmex era manejado directamente por el Estado, así como es manejado hoy Comisión Federal de Electricidad, y llegó un momento en donde nuestro gobierno mexicano, allá en los años 90, tomó la determinación de que Telmex se pudiera concesionar, lo que es el servicio de telefonía, ¿no? Se pudiera concesionar. En aquel entonces no existía la telefonía celular, solamente era telefonía fija, y se pone a consideración de los particulares el servicio de telefonía, y a partir de ahí Telmex se concesiona. Es decir, el servicio de telefonía en nuestro país se concesiona y ya no lo maneja directamente el Estado. Sí, el Estado va a regular obviamente el tema de las tarifas que se van a cobrar, pero ya es un particular. En este caso sabemos todos que el dueño de Telmex es Carlos Slim, a través obviamente de un corporativo que va a manejar el tema de la telefonía en nuestro país. Entonces vamos viendo que el Estado va a decidir qué sí y qué no puede ser o no concesionable para efecto de una correcta administración, siempre pensando en el interés público, es decir, en que el beneficiado siempre sea el ciudadano. Repito, por eso cuando hablábamos de los elementos de la concesión y en el inciso A del punto 43.6 que dice el concedente, no quiero que perdamos de vista que quien lleva la batuta en esta situación es el concedente. Por eso cuando hablaban en la lección anterior si era o no un contrato, pues aquí estamos viendo de que no hay un pacto de voluntades realmente. O sea, el concedente tiene la unilateralidad para decidir qué se va a hacer. Y pues el concesionario pues se tiene que apegar a las normas y a las reglas que le marca precisamente el concedente. Entonces, esto, repito, está en el punto 43.10, limitaciones de las actividades sujetas a concesión, es decir, cuáles van a ser los límites, y los límites los va a fijar precisamente cada uno de los estados. Bueno, en la siguiente lección continuaremos con lo que va a ser los derechos del concesionario, que será en la página 264 en el punto 43.13. Muchísimas gracias.